No, es que todo ser humano tiene una cosa interesante. Si no, habría solamente director de orquesta y no habría público. Él quería irse en el bus del hotel al aeropuerto, pero Henry Fariñas se ofreció a llevarlo en su camioneta Range Rover. Esas fueron las palabras del representante de Facundo Cabral, David Llanos, explicando por qué el cantautor argentino de 74 años subió a ese vehículo a las 5:10 de la madrugada del sábado 9 de julio de 2011 en Guatemala. 10 minutos después, sobre el Boulevard Liberación Zona 9, dos autos cerraron el paso y acribillaron la camioneta con 25 disparos de fusiles y pistolas. Henry Fariñas, el conductor, salió apenas herido, pero Facundo Cabral recibió 3 balazos, 2 en la cabeza y 1 en el pecho. Murió en el acto a los 74 años. El hombre que había sobrevivido a una infancia en la que 4 de sus hermanos murieron de hambre y frío. El niño que fue mudo hasta los 9 años y analfabeto hasta los 14. El joven que conoció a su padre a los 46 años, después de odiarlo toda su vida. El hombre que a los 40 años perdió a su esposa de 22 y a su hija de 1 año en un accidente aéreo. El artista que sobrevivió a un cáncer terminal, que los médicos le dieron 3 meses de vida. El cantautor que recorrió 165 países y cantó en 9 idiomas. Ese hombre, ese sobreviviente de todo, murió por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Porque los sicarios no iban por él. Iban por Henry Fariñas, empresario nicaragüense ligado al narcotráfico. Y Facundo Cabral fue daño colateral. Hoy vas a saber 4 cosas que nadie ha contado juntas sobre Facundo Cabral. Primera, la infancia que parece ficción, pero fue real. El padre que lo abandonó un día antes de nacer. La madre expulsada a la calle con 7 hijos. Los 4 hermanos que murieron de hambre y frío en Tierra del Fuego. Y el niño de 9 años que escapó de casa para pedirle trabajo a Perón. Segunda, la tragedia de 1978 que casi lo mata. El accidente aéreo donde murieron su esposa de 22 años y su hija de 1 año. Como perdió 30 kilos, olvidó los 8 idiomas que hablaba y quedó casi ciego del dolor. Y la llamada de la Madre Teresa de Calcuta que le salvó la vida. Tercera, la madrugada del 9 de julio de 2011. ¿Por qué rechazó el bus del hotel? ¿Quién era realmente Henry Fariñas? ¿Qué hacía el Palidejo, el narco costarricense? ¿Y por qué Facundo Cabral pagó con su vida una guerra de narcos que no era suya? Cuarta, los últimos minutos de su vida. Las palabras que dijo en su último concierto la noche anterior. Lo que Percy, su amigo que iba a viajar con él pero cambió de planes, vio cuando llegó a la escena. ¿Y por qué Guatemala entera pidió perdón a Argentina? Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones, pero primero necesitas entender algo fundamental sobre Facundo Cabral. Facundo Cabral aprendió desde el día que nació que la vida no regala nada, que el azar siempre sabe lo que hace, y que lo único que tenemos seguro es que nada es seguro. 22 de mayo de 1937, La Plata, Argentina. Rodolfo Enrique Cabral Camiña nació ese día. O al menos eso es lo que su madre Sara calculó cuando pudo registrarlo. Porque Facundo mismo contaba que nació en una calle, literalmente en la calle. Porque su madre había sido expulsada de la casa donde vivía. ¿Por qué fue expulsada? Porque su padre, Rodolfo Cabral, los abandonó. No un mes después de que naciera Facundo, no una semana después, un día antes. Un día antes de que su 7º hijo naciera, Rodolfo Cabral se largó y nunca volvió. Sara Camiña quedó sola con 7 hijos. 7. El mayor era apenas un niño. Vivían en la casa del abuelo paterno de Facundo, pero cuando el padre se fue, el abuelo las echó a todas a la calle. A Sara y a sus 7 hijos. Sin un peso. Sin nada. Y Sara, con 7 hijos que alimentar y sin tener dónde dormir, tomó la decisión más desesperada que una madre puede tomar. Se fue a Tierra del Fuego, al extremo sur de Argentina. Uno de los lugares más inhóspitos del planeta, donde hace un frío que mata. Donde el viento te corta la cara
donde sobrevivir es un milagro diario. ¿Por qué Tierra del Fuego? Porque había escuchado que ahí había trabajo, que ahí podía empezar de cero, que ahí nadie la conocía y no le iban a juzgar por ser madre soltera con 7 hijos. Así que Sara caminó con 7 niños cruzando el desierto de la Patagonia, de pueblo en pueblo, durante 9 años, 9 años caminando, 9 años sobreviviendo como podían. Sara comía de la basura, pero antes se arrodillaba a darle gracias a Dios, contaba Facundo. Y durante esos 9 años, 4 de sus hermanos murieron. 4 niños. De frío, de hambre, de enfermedad, de desesperación. 4 pequeños que no pudieron más, que no resistieron el frío de Tierra del Fuego, que se fueron dejando a Sara cada vez más rota, cada vez más vacía, pero sin poder parar porque tenía 3 hijos más que cuidar. Facundo creció viendo eso, viendo a su madre enterrar a 4 de sus hermanos, viendo cómo la vida no perdona, viendo cómo el abandono del padre los había condenado a todos. Y Facundo odiaba a su padre con cada fibra de su ser. Nunca había ido al colegio, vivía peleándome, odiaba a mi padre. Quería matarlo por habernos abandonado, contó en una entrevista. Quería matarlo. Un niño de 7, 8, 9 años queriendo matar a su padre. Ese odio lo carcomía por dentro. Lo hacía violento. Lo hacía alcohólico a los 9 años. Sí, alcohólico a los 9 años. Un niño que tomaba para olvidar el frío, el hambre, el dolor de ver morir a sus hermanos. Y además, Facundo fue mudo hasta los 9 años. No hablaba, no podía hablar. Los médicos nunca supieron por qué. Trauma del abandono, trauma de la pobreza, trauma de ver morir a sus hermanos. Algo le cerró la voz durante 9 años. Y cuando finalmente habló, a los 9 años, lo primero que hizo fue escaparse de casa. Aquí viene lo primero que te prometí. A los 9 años, Facundo escuchó que Juan Domingo Perón, el presidente de Argentina, les daba trabajo a los pobres. Y Facundo pensó, si Perón le da trabajo a mi madre, podemos salir de esto. Así que un día, sin decirle nada a Sara, se escapó. Tenía 9 años. Estaba en Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina. Y quería llegar a Buenos Aires, a 3.000 kilómetros de distancia. 3.000 kilómetros. Un niño de 9 años, solo. Estuvo desaparecido 4 meses. 4 meses en los que Sara no supo si estaba vivo o muerto. 4 meses en los que Facundo hizo autostop, pidió aventones, caminó, durmió en la calle, comió lo que pudo y llegó finalmente a Buenos Aires. Un vendedor de la Feria Franca le dio la dirección de la Casa Rosada, la casa presidencial. Y Facundo caminó hasta ahí. Llegó sucio, flaco, descalzo, pero llegó. Y le dijo a los guardias, quiero hablar con Perón. Necesito que le dé trabajo a mi madre. Los guardias se rieron al principio, pero algo en ese niño flaco y sucio los conmovió. Y le dijeron que Perón estaría en La Plata al día siguiente en un acto público. Facundo fue, se coló entre la multitud. Y cuando Perón pasó, Facundo gritó con toda su fuerza, «¡Presidente! Mi madre necesita trabajo». Y Perón se detuvo. Miró a ese niño flaco y sucio y le preguntó, «¿Cómo te llamas?» «Facundo Cabral», dijo el niño. «¿Dónde está tu madre?» «En Tierra del Fuego, señor presidente». Perón le dio una tarjeta a uno de sus asistentes y le dijo, «Que la madre de este niño tenga trabajo en cuanto llegue a Buenos Aires». Y así fue. Sara consiguió trabajo gracias a ese niño de 9 años que cruzó Argentina solo para salvar a su familia. Y la familia finalmente se estableció en Tandil, provincia de Buenos Aires, donde al menos había techo, comida y un poco de paz. Pero Facundo no fue a la escuela. Nunca. Era analfabeto. No sabía leer ni escribir. Y seguía siendo violento, peleándose con todos, odiando al mundo, odiando especialmente a su padre. Y a los 14 años terminó en un reformatorio. Lo metieron por violento, por pelearse, por ser incorregible.
Y ahí, en ese reformatorio, pasó algo que cambió su vida para siempre. Un cura jesuita vio algo en ese muchacho flaco y odiado. Vio inteligencia, vio dolor, vio potencial enterrado bajo capas de rabia. Y ese cura le enseñó a leer. A los 14 años, Facundo Cabral aprendió a leer. Y cuando aprendió, no paró nunca más. Devoraba libros, cualquier libro que cayera en sus manos. Filosofía, poesía, religión, política, todo. Y empezó a entender el mundo de otra manera. Empezó a procesar su dolor a través de palabras que otros habían escrito. Y también un vagabundo llamado Simón le enseñó el sermón de la montaña, descubriéndole la religión, aunque Facundo siempre se declaró libre pensador y nunca perteneció a ninguna iglesia. Y después, la música. Empezó a cantar. Primero se hacía llamar el Indio Gasparino. Cantaba en bares, en peñas, en cualquier lugar que le pagara algo. Y fue encontrando su voz, no solo literal, sino artística. Empezó a escribir canciones sobre su dolor, sobre su vida, sobre el abandono, sobre la pobreza. Y en 1970, a los 33 años, grabó la canción que lo cambiaría todo. No soy de aquí, ni soy de allá. Fue éxito meteórico. Se grabó en 9 idiomas. Llegó a todo el mundo. Y Facundo Cabral, el niño que nació en la calle, que fue mudo hasta los 9, que fue analfabeto hasta los 14, se convirtió en una de las voces más importantes de Latinoamérica. Recorrió 165 países. Cantó en 9 idiomas. Fue declarado Mensajero Mundial de la Paz por la ONU en 1996. Era amigo de la Madre Teresa de Calcuta, de Jorge Luis Borges, de presidentes y artistas. Era una leyenda viviente, pero la tragedia nunca lo dejó en paz. En 1976, durante la dictadura militar argentina, Facundo fue considerado un cantautor de protesta. Era peligroso, así que tuvo que exiliarse. Se fue a México y siguió su carrera desde ahí. Y en 1977, a los 40 años, conoció a Bárbara en Chicago. Ella tenía 18 años, él tenía 40. Se enamoraron, se casaron. Y en 1978 tuvieron una hija. Facundo era feliz por primera vez en su vida. Tenía una esposa joven que lo amaba. Tenía una hija pequeña y hermosa. Tenía una carrera exitosa. Tenía todo lo que alguna vez soñó cuando era niño, muriéndose de hambre en Tierra del Fuego. Y entonces vino el 25 de mayo de 1979. Aquí viene lo segundo que te prometí. Bárbara y su hija de 1 año iban a tomar el vuelo 191 de American Airlines con ruta Chicago-Los Ángeles. Facundo iba a viajar con ellas, pero perdió una conexión en Boston. Quedó vacío su lugar junto a ellas en ese avión. El avión despegó del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago a las 3:04 de la tarde. 2 minutos después se estrelló. No hubo sobrevivientes. 273 personas murieron, incluyendo a Bárbara de 22 años y a la hija de Facundo de apenas 1 año. Facundo esperaba en el aeropuerto de México, donde tenían conexión. Esperó y esperó. Y cuando le dijeron que el avión se había estrellado, que no había sobrevivientes, que su esposa y su hija estaban muertas, Facundo no pudo ni llorar. Creía vivir una pesadilla irreal, dijo años después. Ni la posibilidad de mi muerte me va a significar más dolor que el que he vivido. Y después de recibir esa noticia, el cuerpo de Facundo colapsó. Perdió 30 kilos en semanas. Olvidó los 8 idiomas que hablaba, solo recordaba español. Perdió parcialmente la vista del trauma. Enmudecí de dolor, contó. El hombre que había sobrevivido a todo, que había superado el abandono de su padre, la muerte de 4 hermanos, la pobreza extrema, el odio, el alcoholismo infantil, todo. Se rompió con la muerte de su esposa y su hija. Durante 2 años fue un fantasma. No cantaba, no hablaba, apenas comía, solo existía. Y pensaba en morir. Pensaba que no tenía sentido seguir viviendo si las personas que amaba habían muerto. Y entonces sonó el teléfono. Era la Madre Teresa de Calcuta. Ella se había enterado de la tragedia.
y le dijo algo que Facundo nunca olvidaría. Ahora sí que estás en un problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Esa pregunta lo cambió todo. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Facundo tenía todo ese amor que iba a darle a su esposa y a su hija, y ya no podía dárselo a nadie. Ese amor sin destino lo estaba matando. Y la Madre Teresa le dijo: ven a Calcuta, vamos a lavar leprosos juntos. Y Facundo se fue a la India. Y durante semanas lavó leprosos junto a la Madre Teresa. Gente que la sociedad había abandonado. Gente que nadie quería tocar. Gente que estaba muriendo sola. Cada vez que yo entraba a la casa de la Madre Teresa, sentía que Dios recién había salido, contó Facundo. Una señora, impresionada por verla bañar a un leproso, le dijo: yo no bañaría a un leproso ni por $1.000.000. Y Teresa le contestó: yo tampoco, porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor. Y ahí, lavando leprosos en la India, Facundo encontró dónde poner el amor que le sobraba. Lo puso en gente que lo necesitaba, en gente que nadie más tocaba, en gente que estaba muriendo sola. Y lentamente volvió a vivir. Lentamente recuperó los idiomas. Lentamente recuperó peso. Lentamente recuperó la vista parcial. Y lentamente volvió a cantar. Pero nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a tener hijos. Porque ese dolor lo marcó para siempre. Lo cambió para siempre. Y sus canciones cambiaron también. Se volvieron más profundas, más espirituales, más filosóficas. Hablaba de la vida, de la muerte, del amor, del dolor, de Dios, de todo con una sabiduría que solo viene de haber sufrido mucho. Y en 1999, a los 62 años, le diagnosticaron cáncer de próstata. Los médicos le dieron 3 o 4 meses de vida. Le dijeron que se preparara para morir, que hiciera las paces con la muerte. Pero Facundo no murió. Sobrevivió. Venció al cáncer que se suponía lo iba a matar. Porque te mueve la fuerza natural de la vida, decía él. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Y siguió cantando. Siguió viajando, siguió llevando su mensaje de amor y esperanza por todo el mundo. A los 70 años seguía haciendo giras. A los 74 años seguía subiendo a escenarios. Nunca tuvo una casa. Vivía en hoteles. Lo cortés no quita lo cabral, decía con su sentido del humor. Era un vagabundo first class, un nómada eterno, un espíritu libre que no se ataba a nada ni a nadie. Y en julio de 2011, a los 74 años, estaba de gira por Guatemala. Había dado 3 conciertos en la ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango. Fueron éxitos totales, lleno completo, ovación de pie. El último concierto fue el 7 de julio en el Teatro Roma de Quetzaltenango, y al terminar, Facundo dijo algo que ahora suena profético. Ya le di las gracias a ustedes. Las daré en Quetzaltenango, y después que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que hace. Después que sea lo que Dios quiera. 2 días después estaría muerto. El viernes 8 de julio volvió al Hotel Grand Tikal Futura en la ciudad de Guatemala. Su vuelo a Buenos Aires salía el sábado 9 de julio a las 6:30 de la mañana. Tenía que ir a hacerse su quimioterapia, porque aunque había vencido el cáncer una vez, había regresado. Su amigo Percy, que había estado con él toda la gira, también tenía vuelo ese día de regreso a Caracas. Los dos estaban melancólicos. Se terminaba una semana donde habían podido escapar de la realidad. Facundo de su cáncer y Percy de la ausencia de su esposa que había muerto recientemente. Esa tarde del viernes, volviendo de Quetzaltenango, se encontraron en la recepción del hotel con Henry Fariñas, el empresario nicaragüense que había contratado a Facundo para los conciertos. Y Fariñas les dijo algo que cambiaría todo. Los llevo al aeropuerto mañana en mi camioneta. No tienen que tomar el bus del hotel. Percy tenía un mal presentimiento. Algo no le cuadraba. Pero Facundo aceptó encantado.
Fariñas había sido amable con ellos toda la semana. ¿Por qué no aceptar su oferta? Esa noche cenaron juntos. Hablaron de la vida, de la muerte, de lo que vendría después. Facundo estaba de buen humor. Contaba historias. Hacía reír a todos. Era Facundo siendo Facundo. Y al día siguiente, sábado 9 de julio de 2011, Percy se despertó con ese presentimiento más fuerte. Algo le decía que no subiera a esa camioneta, y decidió no ir. Le dijo a Facundo que prefería tomar el bus del hotel. Facundo se rió. «Estás loco, Percy. Vamos a llegar más cómodos con Henry». Pero Percy insistió. «No, yo tomo el bus. Nos vemos en el aeropuerto». Esa decisión le salvó la vida. Aquí viene lo tercero que te prometí. A las 5:10 de la madrugada del sábado 9 de julio, Facundo Cabral salió del Hotel Grand Tikal Futura. Subió a la camioneta Range Rover de Henry Fariñas. Fariñas manejaba. Facundo iba de copiloto. Y detrás iban el representante de Facundo, David Llanos, y otro acompañante. Detrás de ellos iba otro vehículo con la seguridad de Fariñas. Porque Henry Fariñas no era solo un empresario musical. Henry Fariñas era narcotraficante. Lo que Facundo no sabía es que Henry Fariñas estaba en guerra. Una guerra con un narco costarricense llamado Alejandro Jiménez, alias El Palidejo. ¿Por qué estaban en guerra? Porque 2 años antes, en 2009, Fariñas había robado un cargamento de droga que debía supervisar para El Palidejo. Un cargamento que valía millones. Y El Palidejo juró venganza. Después, en 2011, El Palidejo intentó comprarle a Fariñas uno de sus clubs nocturnos en Costa Rica. Quería pagar en efectivo, en billetes de $20, una maniobra típica de lavado de dinero. Pero Fariñas se negó. Dijo que quería transferencia bancaria. El Palidejo lo tomó como ofensa, como insulto, como si Fariñas lo estuviera delatando, y decidió que era hora de matarlo. Contrató a Elgin Enrique Vargas Hernández, quien a su vez contrató a 3 sicarios: Audelino García Lima, Wilfred Alan Stokes y Juan Hernández Sánchez. Les dio la orden: maten a Henry Fariñas. Y esa madrugada del 9 de julio, los sicarios estaban esperando. Según pudo reconstruirse después en la investigación, los asesinos pasaron frente al hotel 30 segundos después de que la camioneta de Fariñas emprendiera marcha. Iban en una Hyundai Santa Fe, y detrás de ellos iba Elgin Enrique Vargas Hernández, en otro vehículo, coordinando todo. La camioneta de Fariñas avanzó por la calzada Roosevelt, zona 11. Todo normal, tranquilo. Eran las 5:20 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Las calles estaban vacías. Y de pronto, 2 autos le cerraron el paso a la altura del Boulevard Liberación, zona 9, justo después de pasar los puentes gemelos de El Trébol, y abrieron fuego. 25 disparos, de fusiles de asalto y pistolas. 25 balas atravesando el metal, el vidrio, la carne. Percy lo contó años después en el libro que escribió con su hija. Cuando vi su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo, pensé que yo también estaba muerto. Porque Percy llegó minutos después. Escuchó los disparos desde el bus del hotel que venía detrás. Y cuando llegó a la escena vio la camioneta destrozada. Vio los vidrios rotos. Vio la sangre. Y vio a Facundo. Su cabeza estaba inclinada sobre su hombro izquierdo. 2 balazos en la cabeza. 1 en el pecho. Muerto en el acto. Henry Fariñas, el objetivo del ataque, apenas tenía una herida leve. Los sicarios habían disparado desde el lado del conductor, pero Fariñas se agachó a tiempo. Las balas pasaron sobre él y mataron a Facundo, que iba de copiloto. Facundo Cabral, el hombre que había sobrevivido a todo. Murió por una guerra de narcos que no era suya. Murió porque aceptó que un narcotraficante lo llevara al aeropuerto. Murió porque no tomó el bus del hotel como su amigo Percy. Murió por azar. Por mala suerte. Por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La noticia explotó en toda Latinoamérica. Argentina estaba de luto.
Era 9 de julio, el día de la independencia de Argentina, y en lugar de celebrar, el país entero lloraba. Guatemala pidió perdón. El presidente Álvaro Colom dijo: «Esto es un hecho lamentable, primero para la familia de Facundo Cabral, para el pueblo guatemalteco y todo el mundo que admiraba y quería a Facundo Cabral». El embajador de Argentina en Guatemala, Ernesto López, tuvo que dirigirse a una multitud congregada en la Plaza Mayor. No se puede hacer responsable a los neoyorquinos de la muerte de John Lennon, ni a los habitantes de Guatemala por la muerte de Facundo. Él hubiera sido el primero en decir estas cosas. Y tenía razón. Facundo hubiera sido el primero en perdonar, en decir que el azar siempre sabe lo que hace, en decir que no hay muerte, solo mudanza. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, llegó a la escena del crimen entre sollozos. Era mi amigo, mi hermano. Alberto Cortés, con quien Facundo había hecho giras durante años, dijo desde Madrid: «Guatemala es un país que tiene varias bandas de narcotraficantes importantes que andan a balazos limpios. De pronto le tocó a él. Se equivocaron con el coche o vaya usted a saber qué pasó. Los restos de Facundo fueron repatriados en un avión de la Fuerza Aérea de México. Llegaron a Argentina y fueron cremados en una ceremonia íntima en el cementerio Jardín de Paz de Pilar. El cortejo fúnebre partió del Teatro ND, con familiares y amigos entonando las estrofas de «No soy de aquí, ni soy de allá». Hicieron una parada en el bar La Biela, del cual Facundo era habitué. Ese bar donde había pasado tantas tardes escribiendo, pensando, tomando café, mirando la vida pasar. Y Guatemala decretó 3 días de duelo nacional. Hubo manifestaciones espontáneas en toda la ciudad. La gente llevaba flores, velas, fotos de Facundo. Desde el salvaje asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, Guatemala no había sufrido una conmoción como esta. Argentina, ¿te pedimos perdón?, dijeron manifestantes al embajador argentino. Aquí viene lo cuarto que te prometí. La investigación del asesinato tomó años. Pero finalmente, en abril de 2016, un tribunal de mayor riesgo guatemalteco condenó a los responsables. Alejandro Jiménez. El Palidejo, el autor intelectual, fue condenado a 50 años de prisión. Juan Hernández Sánchez y Audelino García Lima, los sicarios, también 50 años. Elgin Enrique Vargas Hernández y Wilfred Alan Stokes. Arnold, 53 años por asesinato, tentativa de asesinato y encubrimiento. El Palidejo era un narco poderoso. Óscar Naranjo, director de la policía colombiana, lo señaló como nexo entre el narco colombiano y el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán en México. Era hombre importante en la estructura del narcotráfico centroamericano. Y por una guerra entre él y Henry Fariñas, murió Facundo Cabral. Henry Fariñas fue sentenciado en Nicaragua por narcotráfico. Salió ileso del atentado, pero su vida también terminó destrozada. Y Facundo Cabral, el hombre que predicaba la paz, que cantaba sobre el amor, que había dedicado su vida al hacer el bien, murió en un fuego cruzado entre narcotraficantes. La ironía es brutal. El hombre que decía: «Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque fuera por negocio», fue asesinado por malos que nunca lo supieron. El hombre que sobrevivió a una infancia donde 4 de sus hermanos murieron de hambre. El niño de 9 años que cruzó Argentina solo para salvar a su familia. El joven que fue mudo hasta los 9 y analfabeto hasta los 14. El hombre que a los 40 perdió a su esposa y su hija en un accidente aéreo y sobrevivió al dolor más grande que existe. El artista que venció un cáncer terminal. El cantautor que recorrió 165 países llevando su mensaje de paz y amor. Ese hombre, ese sobreviviente de todo, murió a los 74 años por 3 balas que no iban para él. Y pensemos en las palabras que dijo en su último concierto 2 días antes. Después que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que hace. ¿Sabía que iba a morir? ¿Lo presentía? ¿O simplemente así era Él, aceptando lo que viniera porque había aprendido que el azar siempre sabe lo que hace?
Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Facundo vivió como predicó. Aceptó todo. No se aferró a nada. No tuvo casa. No acumuló cosas. Vivía en hoteles como vagabundo de primera clase. Y cuando le llegó la muerte, violenta e injusta, él hubiera sido el primero en decir: el azar sabe lo que hace. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre quién era realmente Facundo, más allá del mito, más allá de las canciones, más allá de las historias que él mismo contaba. Alberto Cortés, su amigo y compañero de giras, escribió después de su muerte que Facundo fue un personaje controversial, que se inventó a sí mismo, que muchas de las historias que contaba tenían distintos grados de ficción, que era imposible saber dónde terminaba la realidad y empezaba la leyenda. ¿Era verdad todo lo que contaba? ¿Realmente conoció a su padre a los 46 años? ¿Realmente habló con Perón a los 9? ¿Realmente fue amigo cercano de la Madre Teresa, de Borges, de tantas figuras históricas? Sus seguidores y amigos siempre entendieron que estos relatos podían contener distintos grados de ficción, pero no importaba, porque lo que importaba era el mensaje, era la sabiduría, era el amor que transmitía. Facundo era juglar, era contador de historias, y como todos los grandes contadores de historias, embellecía, exageraba, mezclaba realidad con ficción para crear algo más grande que la vida. Pero algunas cosas eran indiscutiblemente ciertas. Su padre lo abandonó. Su madre crió sola a 7 hijos en pobreza extrema. 4 de sus hermanos murieron. Él fue analfabeto hasta los 14. Su esposa y su hija murieron en un accidente aéreo. Sobrevivió a un cáncer terminal y murió asesinado en Guatemala por error. Esas son verdades verificables y son suficientes para entender que la vida de Facundo Cabral fue extraordinaria incluso sin las partes que tal vez inventó. Y sus canciones eran reales, sus palabras eran reales, su mensaje era real. No estás deprimido, estás distraído. Cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos. Haz solo lo que amas y serás feliz. Palabras que resonaron en millones de personas, palabras que salvaron vidas, palabras que siguen vivas aunque él esté muerto. Y pensemos en Percy, su amigo que decidió no subir a esa camioneta. Percy que tenía un mal presentimiento y lo escuchó. Percy que se salvó por escuchar esa voz interna que le decía: no vayas. Percy escribió un libro con su hija después, Facundo Cabral, crónica de sus últimos días. Y en ese libro cuenta todo: los últimos conciertos, las últimas conversaciones, el último abrazo y el momento en que llegó a la escena y vio a Facundo muerto. Cuando vi su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo, pensé que yo también estaba muerto. Percy se salvó porque escuchó su intuición. Facundo murió porque no escuchó la suya. O tal vez porque aceptó lo que el azar le mandó. Y mira el recorrido completo de Facundo Cabral. Ponlo todo junto. Míralo de principio a fin. Nació en la calle, abandonado por su padre antes de nacer. Creció en pobreza extrema en Tierra del Fuego, viendo morir a 4 de sus hermanos. Fue mudo hasta los 9 años, incapaz de hablar por el trauma. A los 9 años cruzó Argentina solo para pedirle trabajo a Perón para su madre. Fue analfabeto hasta los 14, cuando un cura le enseñó a leer en un reformatorio. A los 40 años perdió a su esposa de 22 y su hija de 1 año en un accidente aéreo. Sobrevivió al dolor más grande que existe y volvió a cantar. Venció un cáncer terminal que lo iba a matar en 3 meses. Recorrió 165 países llevando su mensaje de paz y amor. Y a los 74 años murió asesinado por 3 balas que iban para un narcotraficante. Todo lo que construyó, todo lo que sobrevivió, todo lo que amó, terminó en un fuego cruzado en una calle de Guatemala. Pero Facundo Cabral no murió del todo. Porque mientras sus canciones sigan sonando, mientras sus palabras sigan inspirando, mientras la gente siga cantando. No soy de aquí ni soy de allá. Facundo sigue vivo. Y hay algo que quiero decirte directamente. A ti que estás viendo esto,
Tal vez conoces a alguien que ha sufrido mucho, alguien que ha perdido todo, alguien que ha sido abandonado, traicionado, destruido por la vida. La historia de Facundo Cabral te enseña algo fundamental. El dolor no tiene que definirte. El trauma no tiene que destruirte. Las tragedias no tienen que ser tu final. Facundo pudo haberse quedado en el odio. Pudo haberse quedado en la rabia contra su padre que lo abandonó. Pudo haberse quedado en el alcohol a los 9 años. Pudo haberse quedado en la violencia del reformatorio. Pudo haberse quedado en el dolor después de la muerte de su esposa e hija. Pudo haberse suicidado. Muchos lo hubieran hecho. Perder a tu esposa y tu bebé de 1 año destruye a cualquiera. Pero Facundo decidió vivir. Decidió aceptar el dolor. Decidió convertir ese dolor en canciones, en mensajes, en amor para otros. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra?, le preguntó la Madre Teresa. Y Facundo lo puso en leprosos en la India. Lo puso en su música. Lo puso en cada persona que lo escuchaba. Esa es la lección. No es que el dolor desaparece, es que puedes decidir qué hacer con él. Puedes decidir si te destruye o te transforma. Facundo eligió la transformación. Eligió el amor sobre el odio. Eligió la paz sobre la venganza. Eligió cantar sobre llorar. Y murió siendo uno de los cantautores más amados de Latinoamérica. Murió siendo mensajero mundial de la paz. Murió siendo ejemplo para millones. Sí, murió violentamente. Sí, murió injustamente. Sí, murió por error. Pero vivió correctamente, vivió con propósito, vivió con amor. Y cuando murió, miles de personas lloraron. Países enteros hicieron duelo. Guatemala pidió perdón. Argentina lloró a uno de sus mejores. Porque Facundo había tocado tantas vidas, había inspirado a tantas personas, había dado tanto amor. Y tú también puedes hacer eso. No tienes que ser famoso, no tienes que ser cantante, pero puedes decidir qué hacer con tu dolor. Puedes decidir si dejas que te destruya o si lo conviertes en algo que ayude a otros. Puedes decidir si te quedas en el odio o si eliges el amor. Facundo Cabral eligió el amor y por eso sigue vivo en corazones de millones. Por eso sus canciones siguen sonando. Por eso su legado sigue inspirando. El niño abandonado se convirtió en mensajero mundial de la paz. El niño mudo se convirtió en una de las voces más importantes de Latinoamérica. El niño que odiaba a su padre aprendió a amar a todos y murió a los 74 años en un fuego cruzado. Pero vivió más intensamente que la mayoría que viven 100 años. No hay muerte, hay mudanza, decía Facundo. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Facundo está del otro lado ahora, con su esposa Bárbara, con su hija de 1 año, con los 4 hermanos que murieron de hambre en Tierra del Fuego, con su madre Sara que lo crió sola, con todos los que amó y se fueron antes. Y desde allá probablemente está cantando, probablemente está contando historias, probablemente está diciendo, el azar sabía lo que hacía, porque así era Facundo, aceptando todo, perdonando todo, amando todo. Si esta historia te tocó, suscríbete y dale me gusta para que llegue a más personas. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y si puedes, déjame un comentario. Cuéntame si conoces a alguien que ha transformado su dolor en amor. Cuéntame si esta historia te inspiró. Cuéntame qué vas a hacer diferente después de escucharla. Porque quiero saber que esto sirvió de algo. Que contar la historia de Facundo Cabral valió la pena. Que al menos una persona va a vivir con más amor después de ver esto. Facundo Cabral, el niño de la calle, el mudo hasta los 9, el analfabeto hasta los 14, el hijo abandonado, el viudo devastado, el sobreviviente de cáncer, el mensajero mundial de la paz, el vagabundo first class, el cantor que era soldado de la paz. Murió a los 74 años en Guatemala, víctima de una guerra que no era suya, por 3 balas que no iban para él. Pero su música sigue viva, sus palabras siguen vivas, su amor sigue vivo, y eso es inmortalidad real. Hasta la próxima.
Pero hay algo más que necesitas saber sobre los últimos momentos de Facundo Cabral. Algo que muy pocos conocen. Algo sobre lo que pasó en esos minutos finales que cambian completamente la perspectiva de su muerte. Percy, su amigo que se salvó por no subir a la camioneta, contó detalles que rompen el corazón. Dijo que la noche anterior al asesinato, cuando cenaron juntos, Facundo estaba reflexivo. Más que de costumbre, hablaron de la muerte. Facundo dijo algo que Percy nunca olvidó. Ya he vivido más de lo que merezco. He sobrevivido a cosas que debieron matarme. Si mañana me muero, me voy feliz porque he vivido intensamente. Percy le preguntó, ¿no tienes miedo de morir? Y Facundo respondió, ¿miedo? No, hermano. La muerte es solo el final de esta escuela que llamamos vida. Y yo aprendí todo lo que tenía que aprender. Esas palabras ahora suenan proféticas. Como si Facundo supiera que le quedaban horas de vida. Como si estuviera despidiéndose sin decirlo explícitamente. Y hay otro detalle escalofriante. Esa mañana del 9 de julio, cuando Facundo salió del hotel para subir a la camioneta de Fariñas, el personal del hotel después contó que Facundo estaba cantando bajito. Cantaba una de sus propias canciones. No pierdo tiempo en cuidarme. La vida es bello peligro. Cantaba sobre el peligro, sobre no cuidarse, sobre aceptar lo que venga. Minutos antes de morir en un ataque que pudo haberse evitado si hubiera tomado el bus del hotel. Y Percy también reveló algo más. Dijo que cuando llegó a la escena del crimen, cuando vio la camioneta destrozada y a Facundo muerto, lo primero que pensó fue, debí haber insistido más. Debí haberlo obligado a tomar el bus conmigo. Esa culpa del sobreviviente lo persiguió durante años. El sentimiento de que pudo haber salvado a su amigo si hubiera sido más insistente. Si le hubiera dicho, Facundo, tengo un mal presentimiento, por favor, ven conmigo en el bus. Pero no lo hizo. Y Facundo murió. Y Percy tiene que vivir con eso el resto de su vida. Y pensemos en Henry Fariñas, el narcotraficante que sobrevivió. El hombre por quien murió Facundo. ¿Cómo vive con esa culpa? ¿Cómo duerme sabiendo que invitó a Facundo a su camioneta, sabiendo que tenía enemigos que querían matarlo? Porque Fariñas sabía. Sabía que el palidejo quería matarlo. Sabía que había robado drogas. Sabía que había rechazado el dinero sucio. Sabía que estaba en peligro. Y aún así, invitó a Facundo a subir a su camioneta. ¿Por qué lo hizo? Pensó que los sicarios no atacarían si iba con un artista famoso. ¿Pensó que Facundo era escudo humano? ¿O simplemente no pensó en las consecuencias? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Fariñas fue sentenciado en Nicaragua por narcotráfico. Y aunque salió ileso del ataque físicamente, su vida también terminó destruida. Y los sicarios que dispararon, los que mataron a Facundo, ¿sienten algo? Les importó que mataron a un mensajero mundial de la paz. Les importó que mataron a un hombre de 74 años que solo quería ir al aeropuerto. Probablemente no. Para ellos era solo un trabajo. 25 balas disparadas sin pensar, sin preguntar, sin sentir. Y es esa indiferencia, esa frialdad, esa capacidad de matar sin sentir, lo que hace que el mundo sea tan oscuro. Lo que hace que hombres como Facundo, que predican la paz, terminen muertos en fuegos cruzados. Y ahora pensemos en las canciones de Facundo, en las palabras que dejó, en el legado que construyó. No estás deprimido, estás distraído. Esas palabras salvaron vidas. Literalmente. Hay testimonios de personas que estaban al borde del suicidio y escucharon esas palabras y decidieron vivir. Cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos. Esas palabras son himno del pacifismo latinoamericano. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque fuera por negocio. Esas palabras resumen su filosofía de vida, y la más poderosa, haz solo lo que amas y serás feliz. Facundo vivió eso, hizo solo lo que amaba, cantó, viajó, escribió, predicó el amor,
Hasta el último día de su vida hizo lo que amaba, y por eso fue feliz. A pesar de todo el dolor, a pesar de todas las tragedias, a pesar de perder a 4 hermanos, a su esposa, a su hija, su vista parcial, su salud. A pesar de todo eso, fue feliz, porque hacía lo que amaba, y eso es la clave. No la fama, no el dinero, no el reconocimiento, sino hacer lo que amas con todo tu corazón. Y pensemos en el día 9 de julio, el día de la independencia de Argentina. El día que Argentina celebra su libertad, y el día que murió Facundo Cabral, el hombre que predicó la libertad absoluta. No soy de aquí ni soy de allá. Esa canción resume su vida. Era ciudadano del mundo, no tenía casa, no tenía patria fija. Era libre en el sentido más puro de la palabra. Y murió el día que Argentina celebra la libertad. La ironía es poética. Es como si el universo hubiera planeado ese detalle. Como si Facundo hubiera elegido morir ese día específico. Y también era el cumpleaños de Mercedes Sosa, la otra gran voz argentina. 2 leyendas conectadas por esa fecha. Y pensemos en Guatemala, el país que llora todavía la muerte de Facundo. El país que decretó 3 días de duelo. El país que pidió perdón a Argentina. Guatemala no mató a Facundo. Los narcos lo mataron. Pero Guatemala cargó con la culpa. Cargó con la vergüenza de que un artista amado muriera en su suelo por violencia de narcos. Y esa vergüenza, esa culpa colectiva, dice mucho sobre la humanidad de los guatemaltecos. Porque no tenían la culpa, pero igual pidieron perdón. Igual lloraron, igual se sintieron responsables. Y Argentina aceptó ese perdón, entendió que Guatemala también era víctima. Víctima del narcotráfico, víctima de la violencia, víctima de la corrupción. Y en esa tragedia compartida, 2 países se unieron en dolor. 2 países lloraron juntos a un hombre que predicó el amor y murió por el odio. Y ahora, 13 años después, ¿qué ha cambiado? Guatemala es más segura, hay menos narcotráfico, hay menos violencia. La respuesta es complicada. Hay avances, hay retrocesos, hay días buenos y días malos. Como todo en la vida. Pero lo que sí cambió es que Guatemala nunca olvidó a Facundo Cabral. Hay monumentos, hay calles con su nombre, hay escuelas que enseñan sus canciones, hay memoriales donde la gente lleva flores cada 9 de julio. Guatemala adoptó a Facundo como propio, como si fuera guatemalteco, como si fuera de ellos. Y eso es hermoso, porque demuestra que el amor trasciende fronteras, que el dolor compartido une más que cualquier otra cosa, que la música no tiene nacionalidad. Y pensemos en Alberto Cortés, el amigo de Facundo, el que hizo giras con él durante años, el que lo conocía mejor que nadie. Cuando murió Facundo, Alberto escribió: él posiblemente fue asesinado por su ideal, por el odio del fascista. Alberto creía que mataron a Facundo por sus ideales, por sus canciones de protesta, por su mensaje de paz. No creía que fue accidente. No creía que fue error. Pero estaba equivocado. Los sicarios no sabían quién era Facundo. No iban por él. No les importaban sus canciones ni sus ideales. Solo iban por Fariñas. Y Facundo estaba ahí. Pero tal vez Alberto tenía razón en un sentido más profundo. Porque Facundo murió por estar con Fariñas. Y estaba con Fariñas porque confiaba en las personas. Porque veía lo bueno en todos. Porque no juzgaba. Y esa bondad, esa inocencia, esa confianza, lo mataron. Si hubiera sido más desconfiado, si hubiera investigado quién era Fariñas, si hubiera tomado el bus del hotel, estaría vivo. Pero entonces no sería Facundo. Porque Facundo confiaba. Facundo amaba. Facundo aceptaba. Y murió siendo quien era. Murió siendo fiel a sí mismo. Y hay algo hermoso en eso. Y ahora pensemos en la última imagen que tenemos de Facundo. Su cuerpo siendo repatriado en el avión de la Fuerza Aérea de México. Su ataúd, cubierto con la bandera de Argentina. Sus amigos cantando "No soy de aquí ni soy de allá" mientras lloraban. Y el cortejo parando en la biela.
ese bar de Buenos Aires donde Facundo pasaba horas escribiendo, pensando, tomando café. Los dueños del bar salieron a despedirse. La gente en las calles lloraba. Desconocidos que lo amaban solo por sus canciones. Y finalmente la cremación. Facundo convertido en cenizas. El cuerpo que sufrió tanto, que sobrevivió tanto, reducido a cenizas. Pero el espíritu vivo. Las canciones vivas, las palabras vivas, el amor vivo. Y sus cenizas no están en un lugar específico. No hay tumba donde ir a visitarlo. Porque Facundo no era de aquí ni de allá. Era de todas partes y de ninguna. Y tal vez eso es perfecto. Que no haya tumba. Que no haya lugar fijo. Que sea libre incluso en la muerte. Y pensemos en todos los que hubiera pasado si Percy hubiera insistido más, si Facundo hubiera tomado el bus, si Fariñas no hubiera robado las drogas, si el Palidejo hubiera perdonado, si los sicarios hubieran disparado 2 segundos después. Tantos que hubiera pasado. Tantas decisiones pequeñas que llevaron a esa madrugada del 9 de julio. Tantas cosas que pudieron ser diferentes, pero no fueron diferentes, y Facundo murió. Y el mundo perdió una voz única, una voz que predicaba el amor en tiempos de odio, una voz que hablaba de paz en tiempos de guerra, una voz que cantaba de esperanza en tiempos de desesperación. Y ahora, cuando escuchas, no soy de aquí ni soy de allá, cuando escuchas sus palabras sobre la vida y la muerte, tienen otro significado. Tienen el peso de la tragedia, tienen la profundidad del dolor, tienen la belleza de la supervivencia, porque Facundo sobrevivió a todo menos a las balas de unos sicarios. Pero incluso esas balas no pudieron matar su legado, no pudieron matar su música, no pudieron matar su mensaje. Y ese es el triunfo final. Que los narcos mataron su cuerpo pero no pudieron tocar su alma. Que los sicarios dispararon 25 balas pero no pudieron disparar ni una sola a su espíritu. Facundo Cabral sigue vivo, en cada persona que escucha sus canciones, en cada persona que lee sus palabras, en cada persona que decide amar en lugar de odiar, en cada persona que decide perdonar en lugar de vengarse, en cada persona que decide vivir intensamente en lugar de sobrevivir miserablemente. Ahí está Facundo, vivo, presente, eterno. Y la última lección de su vida y su muerte es esta. La violencia puede matar el cuerpo, pero nunca puede matar el amor. Los narcos pueden disparar, pero no pueden destruir la belleza. Los sicarios pueden asesinar, pero no pueden borrar el legado. Porque el amor es más fuerte que la muerte. La música es más fuerte que las balas. El espíritu es más fuerte que la violencia. Y Facundo Cabral es prueba viviente de eso. Murió hace 13 años, pero sigue vivo. Sigue inspirando. Sigue enseñando. Sigue amando. Y seguirá vivo por siempre. Porque eso es lo que pasa cuando vives con amor. Que nunca mueres realmente. Solo cambias de forma. Solo te mudas, como él mismo decía. No hay muerte, hay mudanza. Facundo se mudó. Pero su música se quedó. Sus palabras se quedaron. Su amor se quedó. Y eso es inmortalidad real. No vivir 100 años, sino vivir intensamente y dejar algo que trascienda. Facundo vivió 74 años, pero trascendió para siempre. El niño abandonado se convirtió en leyenda. El niño mudo se convirtió en una de las voces más importantes del siglo XX. El niño que odiaba se convirtió en maestro del amor. Y murió siendo quien siempre fue. Un vagabundo. Un libre. Un amante de la vida. Un predicador de la paz. Murió en un fuego cruzado. Víctima de una guerra que no era suya, por balas que no iban para él, pero vivió correctamente, amó correctamente, cantó correctamente, y por eso sigue vivo. Descansa en paz, Facundo. O mejor dicho, sigue cantando donde estés, porque sabemos que no puedes quedarte quieto, que tienes que seguir cantando, que tienes que seguir llevando tu mensaje, solo que ahora lo haces desde otro lado. Con Bárbara, con tu hija, con tus hermanos, con todos los que amaste,
Y desde allá seguramente estás diciendo, el azar sabía lo que hacía, porque así eras tú, aceptando todo, perdonando todo, amando todo. Hasta siempre, Facundo. No eres de aquí ni eres de allá, eres de todas partes, eres eterno. Y hay una última cosa que necesitas saber. Una última reflexión sobre lo que significa la vida y muerte de Facundo Cabral para todos nosotros. Vivimos en un mundo donde la violencia parece ganar siempre. Donde los narcos tienen más poder que los gobiernos. Donde los sicarios matan sin consecuencias. Donde los inocentes mueren en fuegos cruzados. Y es fácil desesperarse. Es fácil pensar que el mal siempre gana. Que no vale la pena ser bueno. Que no vale la pena predicar el amor porque al final los violentos te van a matar de todas formas. Facundo Cabral es prueba de eso, ¿no? El hombre bueno, el hombre pacífico, el hombre amoroso, asesinado por narcos. El mal ganó, ¿verdad? No, el mal no ganó. Porque 13 años después de su muerte, seguimos hablando de Facundo. Seguimos cantando sus canciones. Seguimos compartiendo sus palabras. Seguimos inspirándonos en su vida. ¿Y los narcos que lo mataron? Están en prisión por 50 años. Sus nombres apenas se recuerdan. Sus vidas son advertencia de lo que no hacer. Son ejemplo de cómo el mal se autodestruye. Entonces, ¿quién ganó realmente? ¿El hombre que murió pero cuyo legado vive para siempre? ¿O los hombres que viven pero cuyas vidas no significan nada? La respuesta es obvia. Facundo ganó. El amor ganó. La música ganó. La paz ganó. Porque al final, lo único que trasciende es el amor. Lo único que permanece es lo que diste. Lo único que importa es cómo viviste. Y Facundo vivió correctamente. Por eso sigue vivo. Por eso seguimos hablando de él. Por eso su muerte nos duele como si hubiera pasado ayer. Y tú que estás viendo esto, tú tienes que decidir. ¿Vas a vivir con miedo o con amor? ¿Vas a vivir desconfiando de todos o confiando en la bondad humana? ¿Vas a vivir acumulando cosas o acumulando experiencias? Facundo eligió el amor, eligió la confianza, eligió las experiencias. Y sí, esa confianza lo mató, pero también le dio una vida extraordinaria. Viajó por 165 países, conoció a personas increíbles, hizo amigos en todas partes, cantó en 9 idiomas, inspiró a millones, fue declarado mensajero mundial de la paz. Todo eso porque eligió confiar, porque eligió amar, porque eligió no tener miedo. ¿Viviría más si hubiera sido desconfiado? Tal vez. ¿Pero hubiera vivido mejor? Definitivamente no. Porque vivir con miedo no es vivir. Vivir desconfiando de todos no es vivir. Vivir encerrado en tu casa acumulando cosas no es vivir. Vivir es lo que hizo Facundo. Abrazar el mundo, confiar en las personas, amar sin límites, cantar sin miedo, viajar sin descanso, dar sin esperar nada a cambio. Eso es vivir. Y sí, puede que te mate, pero al menos morirás habiendo vivido de verdad. Y cuando llegue tu último día, cuando estés en ese momento final, ¿qué vas a recordar? ¿Todas las cosas que acumulaste? ¿Todo el dinero que ahorraste? ¿Todas las precauciones que tomaste? ¿O vas a recordar las personas que amaste? Los lugares que visitaste? Las experiencias que viviste? El amor que diste? Facundo en sus últimos segundos, con 2 balas en la cabeza y una en el pecho, ¿en qué pensó? Probablemente en Bárbara y su hija, en su madre Sara, en los países que visitó, en las canciones que cantó, en las personas que amó, y murió sabiendo que vivió correctamente, que no desperdició ni un segundo, que amó con todo, que dio todo, que fue fiel a sí mismo hasta el final. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos vivimos realmente o solo existimos? ¿Cuántos amamos realmente o solo fingimos? ¿Cuántos somos fieles a nosotros mismos o solo interpretamos un papel? Facundo fue auténtico siempre. Por eso la gente lo amaba. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Porque era él mismo sin disculpas. Y esa es la última lección. Sé tú mismo.
Ama sin miedo. Vive intensamente, porque el tiempo se acaba para todos. Y cuando se acabe, lo único que te vas a llevar son los recuerdos y el amor que diste. Facundo se llevó 74 años de recuerdos increíbles. Se llevó el amor de millones. Se llevó la satisfacción de haber vivido correctamente. Y dejó un legado eterno. Dejó canciones que seguirán sonando por generaciones. Dejó palabras que seguirán inspirando por siglos. Dejó un ejemplo de cómo vivir y cómo morir con dignidad. Porque incluso su muerte fue digna. Murió haciendo lo que amaba. Estaba en gira. Había cantado la noche anterior. Iba al aeropuerto para seguir su siguiente destino. Murió en movimiento, como vivió. No murió en una cama de hospital después de años de agonía. No murió solo y olvidado. Murió en plena actividad. Murió siendo quien era. Murió siendo Facundo. Y eso es todo lo que podemos pedir. Morir siendo nosotros mismos. Morir haciendo lo que amamos. Morir sabiendo que vivimos correctamente. Facundo Cabral lo logró. Vivió 74 años intensos. Sobrevivió a tragedias que hubieran matado a cualquiera. Amó, cantó, viajó, inspiró, dio. Y murió víctima de la violencia que tanto combatió. Pero incluso esa muerte no pudo opacar su luz. No pudo borrar su legado. No pudo destruir su mensaje. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Y Facundo fue amor puro. Por eso sigue vivo. Por eso seguimos hablando de él. Por eso esta historia te tocó el corazón. Porque reconoces la verdad cuando la escuchas. Reconoces el amor cuando lo sientes. Reconoces la grandeza cuando la ves. Y Facundo Cabral fue grande, no por su fama, sino por su humanidad. Por su capacidad de transformar el dolor en amor. Por su capacidad de perdonar lo imperdonable. Por su capacidad de vivir intensamente a pesar de todo. Esa es grandeza real, no la de los poderosos, no la de los ricos, sino la de los que aman sin límites, la de los que dan sin esperar, la de los que viven auténticamente. Y tú puedes ser grande también. No necesitas ser famoso, solo necesitas ser auténtico, solo necesitas amar, solo necesitas vivir intensamente, como Facundo. Como el niño abandonado que se convirtió en leyenda, como el viudo devastado que volvió a amar la vida, como el sobreviviente eterno que finalmente encontró paz. Descansa en paz, Facundo Cabral. Gracias por las canciones, gracias por las palabras, gracias por el ejemplo, gracias por mostrarnos cómo vivir y cómo morir con dignidad. No eres de aquí ni eres de allá, eres de todas partes, eres eterno. Eres amor, y el amor nunca muere.